Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, mi querido Cáncer. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Gracias, gracias de corazón, Cáncer. Tenga mucho cuidado con las estafas porque en los comentarios de YouTube yo no entrego ningún tipo de dato personal, ni pido lo que es dato personal. Lo único que van a encontrar lo que es en la descripción de cada lectura es un correo. A través de ese correo se pueden poner en contacto si les interesa lo que es una lectura personal. Yo le explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones, cariño. Muy bien, tengan cuidado, ¿vale? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi cangrejito. Siento, mi querido Cáncer, como si estuvieras luchando con tus sentimientos, ¿vale, Cáncer? No digo que sea malo. Es como que muchos de vosotros, corazón, están con esa energía de poder. Te siento que estás evolucionando, te siento que estás creciendo, pero a veces de repente te entra como ese pantallazo, ese pequeño recuerdo, si él o ella te pensará, si cómo estará yendo lo que es en su vida, si a lo mejor de repente tu destino hubiera sido diferente. No es que tú quieras volver, no es que tú quieras volver, no es que a lo mejor de repente tú estés desesperado, desesperada, no, pero a veces te entra como ese pequeño recuerdo. Por eso te digo que estás luchando con tus sentimientos. Y esto es normal, Cáncer, porque como te estás recuperando, cariño, es normal que en algún momento pues te venga esa sensación de soledad, de tristeza, esa sensación. Pero estás por buen camino, mi cangrejito. Vamos a ver qué más me dicen, que Dios universo me ayude. Vamos a ver qué me dice el oráculo, corazón. Cáncer, cáncer, cáncer. Cáncer, cáncer, cáncer. ¿Qué me dice el oráculo para vosotros con mucha fe? Recuerda que es una lectura bonus general. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. ¿Me salen dos? Me salen dos, cariño. Mira. Me dicen, como en casa en ninguna parte, el número 50 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Yo siento, Cáncer, que muchos de vosotros, cariño, es como que me dice Richard, sí, me sentí así o te sientes así, quizás los recuerdos, etcétera, etcétera, pero muchos de ustedes, Cáncer, es como que me dice Richard, me siento tan bien solo, me siento tan bien sola, o simplemente prefieres estar más tiempo lo que es en casa, prefieres de repente hacer cosas para tu propio beneficio, como que no estás como dispuesto, dispuesta posiblemente para ir detrás de alguien. No, es como si me dijeras, Richard, si me quieren, que me vengan a buscar. ¿Cómo tiene que ser, Cáncer? ¿Cómo tiene que ser? Y el otro mensaje también, mi querido cangrejito, para muchos de vosotros están en un proceso de separación. Muchos de vosotros posiblemente están lo que es en un proceso de sanación. Veo que tú estás buscando tu rescate. Esto es bueno, Cáncer. Porque te noto como que me dices, Richard, no quiero continuar así siempre, lamentándome, sufriendo, recordando. No, yo quiero buscar una estabilidad, una tranquilidad. Necesito encontrar algo verdadero en mi vida. ¿Sabes qué siento, Cáncer? De una forma inconsciente, es como si hubiera una vocecita que te dice, tienes que ir por ese camino, tienes que continuar con esta historia, tienes que continuar con tu vida. Hay una fuerza en tu interior, hay una fuerza, cariño. Llámalo intuición, llámalo buena vibra, llámalo que a lo mejor de repente alguien te protege, pero hay una fuerza en tu interior que te lleva para adelante, mi querido cangrejito. Para muchos de vosotros, Cáncer, el número 50 y el número 7 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Cáncer. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver.
¿Qué me dicen? La carta de los enamorados, cariño. La comunicación, el karma, el deseo también. Puede ser, o tú de repente, vamos a suponer, Cáncer, que tú estabas una temporada como fuera de las redes sociales, o una temporada posiblemente estabas solamente en lo que es de casa a trabajo, del trabajo a casa. Pero te noto como que estás más abierto o abierta posiblemente a salir más, posiblemente inclusive ya estás poniendo cosas en tus redes sociales, puede ser que estás teniendo más actividad, ¿vale? Y siento, mi querido Cáncer, que posiblemente hay una persona que pues está siempre atento o atenta de lo que tú haces o dejas de hacer, aunque no te hable. Aunque no te hable, llevabas una temporada ausente, ahora te has reactivado otra vez y siento que hay una persona, mi querido Cáncer, que está como pensando, recordándote, que no te llame la atención, que a lo mejor de repente para muchos de vosotros recibes algún tipo de contacto o algún tipo de comunicación. ¿Pero por qué? Porque tú te has vuelto a reactivar, Cáncer. Te has vuelto a reactivar, ¿vale? Es como que en estos momentos, mi cangrejito, estás en boca de todos y de todas también. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, puede ser que estás lidiando con un Géminis. Géminis. Almas gemelas. Si tú estás soltero o soltera, Cáncer, tenlo por seguro que en el transcurso de que tú ves la lectura para adelante, vas a conocer a una persona muy especial. O una persona se pone en contacto, o una persona está muy atento o muy atenta contigo. Porque veo mucha comunicación, Cáncer, veo mucho acercamiento, veo también recuerdos, pero no recuerdos que a lo mejor tú estés desesperado, desesperada por el amor, no. Te vienen recuerdos de los amigos, de las amigas, de tu entorno. Recuerdos, me dicen, ¿vale? Muchos recuerdos. Vamos a ver signos aparte de Géminis. Me sale Aries, me sale Tauro, me sale Virgo, cierras con un Libra. Vamos a enseñarte las cartitas, mi cangrejito, por Dios. Voy a darte de una vez iniciales, ¿vale? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Cáncer, que Dios Universo me ayude. Iniciales. La letra E, la letra H, la letra T, la letra E y la letra D, uno más. La letra H, ya está, cariño. Te he repetido las letras, ¿vale? Muy bien, corazón. Vamos a ver, mi cangrejito, vamos a canalizar. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Cáncer. Que Dios Universo me ayude para Cáncer. Vamos a canalizar, cariño. Que Dios Universo me ayude para mi cangrejito. Que Dios Universo me ayude para Cáncer, cariño. Tienes muchas energías, pero muchas energías, Cáncer. ¿Sabes qué siento, cariño? Que a través de los sueños o tu intuición algo te quieren decir. ¿Sí? Muchas energías. No sé por qué también he sentido esa palabra que dice, Richard, todo está enterrado. Todo está enterrado. Hay un grupo de ustedes, Cáncer, que lo noto como muy decidido, muy decidida. Hay un grupo de ustedes que dice, Richard, no quiero volver a repetir otra vez ese mismo plato. No quiero pasar por lo mismo. Lo hecho está hecho. El pasado ya quedó enterrado. Hay un grupo de ustedes. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Pero ¿sabes qué pasa, Cáncer? Es que de verdad, esto siempre es igual. Son como los perros de hortelano. Siento, Cáncer, que no digo todos, pero hay un grupo que dice, Richard, se acabó. Voy a zanjar esta historia. Borrón y cuenta nueva. Pero sin embargo, cuando tú ya tienes el control de la situación, cuando tú has decidido pasar página, una persona se pone en contacto contigo. Alguien, mi querido Cáncer, va como revivir otra vez la estabilidad que tú tenías, ¿vale, corazón? Lo tenías todo bajo control. Ya lo tenías solucionado, ya estás olvidando, has decidido pasar página y entonces aparece esta persona otra vez. No digo para todos, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a canalizar, cariño. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Mi querido Cáncer, en primer lugar, siento, Cáncer, que muchos de ustedes conocen a una persona desde hace muchos años. No es alguien que a lo mejor tengas una historia de un año o de meses, no.
Hay una persona que tú de repente habías coincidido, puede ser una amistad, puede ser escuela, puede ser colegio, puede ser que surgió porque surgió. Vosotros se llevaban muy bien, como amigos, como amigas o como amantes también. Pero sin embargo pasaron esa barrera, pasaron el límite, corazón. Lo que empezó como una bonita amistad, lo que empezó de repente como algo pasajero, se volvió más, ¿cómo te puedo decir? Más de sentimiento. Empezaste de repente a tener celos tú, esta persona también de repente empezó a tener celos, o esta persona posiblemente ya está siendo más atento, más atenta, tú estás siendo más atento, más atenta, pero es como cuando yo te digo, cáncer, que vosotros han pasado el límite, porque vosotros como estaban bien. Tú no te complicas la vida, él o ella no se complica la vida. Pero como ahora has pasado el límite, posiblemente lo recuerdas, posiblemente este hombre, esta mujer también te recuerda, está preguntándose qué es lo que tú estás haciendo, con quién estás saliendo, etcétera, etcétera. A veces lo notas como un poco posesivo o posesiva, o ellos te notan así, mi querido cangrejito. Ellos te notan así. El otro mensaje, cáncer. Hay un grupo de ustedes que se me quedó a cuadros. ¿Cómo así, Richard, que me quedé a cuadros? A lo mejor tú llevabas mucho tiempo con esta conexión, te estabas conociendo mucho tiempo con él o con ella, pero de la noche a la mañana hubo un cambio, cáncer. Inclusive puede ser que esta persona no te dio ni explicación, simplemente se fue. Se fue, ¿vale? Se fue, borró contacto, etcétera, etcétera. Algunos de ellos cáncer, inclusive yo que sé, con el pretexto de salir a comprar el pan o con el pretexto de visitar a alguien, pues ya no volvió otra vez contigo, no volvió lo que es en tu vida, cáncer. Y esto a ti como que te tiene un poco, vamos a, molesta, ¿vale? Te tiene así, cáncer, te tiene así, molesto, molesta. No entiendes por qué pasó esto. Tú, supuestamente, cáncer, tú me dices, Richard, todo marchaba bien, todo iba bien, nosotros estábamos felices, a nosotros pues simplemente éramos la pareja perfecta, pero bueno, cariño, corazón, cada persona es un mundo, cáncer, cada persona es un misterio. No podemos centrar lo que es a la mente de ellos al 100%, solo lo que nos deja ver, nada más. Siento, cáncer, no trates de justificar a esta persona, porque es como que tú, cuando tú dices, cáncer, todo marchaba bien. Él o ella estaba feliz, yo estaba feliz, no entiendo por qué ahora ha cambiado. Cariño, no, las personas no cambian porque están locos o están locas. No, esta persona cambia, cáncer, ¿por qué? Porque en su mente ya había otra persona. Otra cosa que faltó comunicación entre vosotros. Faltó comunicación, pero ya existía otra persona en su vida. Entonces, yo lo que te digo, cáncer, lo hecho está hecho. Para bien o para mal, esta persona se ha ido de tu vida. Se ha ido. Tú lo que tienes que hacer, cáncer, es la renovación. La renovación. Ya no insistas en esta situación. Ya no te estés comiendo la cabeza. Hay días en los cuales de repente te pones tan nervioso, tan nerviosa, que no puedes dormir. No te sientes bien. Ya no insistas, cáncer. Lo que ha pasado entre vosotros dos ya pasó, pero tú tienes que continuar con tu vida. Porque yo veo que tú te has quedado como estancado o estancada. Es como que dice Richard, algo no marcha bien, algo está pasando aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cáncer, yo particularmente, yo siento que esta persona se fue, o esta persona te bloqueó, o esta persona no está en contacto contigo porque está en relación con alguien o simplemente se está comunicando con alguien. Cáncer. Sé que duele. Sé que a lo mejor me dice, Richard, no me digas esto, Richard, porque yo lo quiero. Yo lo amo, ¿vale? Pero es lo que me dicen las energías, mi cangrejito. Es lo que me dicen. Vamos a continuar, cáncer. Inclusive muchos de vosotros, cáncer, posiblemente me dice, Richard, quiero hacer algún tipo de viaje. Ya sea de repente para que tú te encuentres con él o con ella, o para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué su cambio? ¿Por qué su cambio?
Como dice, no busques los 5 pies al gato porque al final lo vas a encontrar, Cáncer. Siento que muchos de vosotros, posiblemente si tú estás buscando contacto con él o con ella para poder tener lo que es una explicación, vas a encontrar una respuesta. Vas a encontrar, ¿vale? Entonces, mi cangrejito, yo te recomiendo, Cáncer, no busques. Deja que todo caiga por su propio peso, ¿vale? Porque tú como que te inquieta, ¿por qué cambió? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué me bloqueó? ¿Por qué simplemente ha desaparecido? No es que tú hayas hecho algo malo, Cáncer. Tú no has hecho nada malo. Son ellos que no han sido sinceros o sinceras y solamente la han utilizado como un pretexto. A lo mejor de repente vosotros han tenido una discusión tonta, pero sin embargo esta persona pues la ha utilizado como su as bajo la manga. ¿Para qué? Para que se aleje de ti, Cáncer. Entonces, no busques, cangrejito, ¿vale? Te recomiendo esto. Vamos a continuar, Cáncer. El otro mensaje, Cáncer. A pesar que a lo mejor de repente muchos de vosotros están pasando por esto, puede ser que ya existe otra persona lo que es en tu vida o tiempo al tiempo va a aparecer una persona que va a estar pendiente de ti. Va a estar como muy entregado, muy entregada a lo que es en la relación, en el contacto, Cáncer. Hay una persona que pues quiere volver contigo, quiere comunicarse, o si tú de repente estabas un poco ausente o con un chico, con un hombre o una mujer, veo que esta persona como que se empieza a acercar más y más. Entonces, Cáncer, yo creo que el mensaje que me está dando la canalización es que tengas paciencia, que no te coma las ansias. Va a haber recuperación, va a haber contacto. O una persona que a lo mejor de repente está ausente, solito va a volver a tu vida, solito. Sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, pero me desespera. Me desespera porque llevamos mucho tiempo sin comunicación o porque esta persona es muy lenta. Pero déjala. Solita se va a abrir. Porque si tú de repente lo estás insistiendo, estás detrás de él o de ella, se le va a subir el ego, Cáncer. Se va a sentir superior. Entonces, déjalo que solito vuelva a tu vida. El otro mensaje también, mi querido Cáncer, siempre estás recordando a una persona que ya no está lo que es en esta tierra, en este plano terrenal. Siempre como que son recuerdos muy bonitos, ¿vale? Posiblemente la vivencia con él, con ella, sea pareja, sea amigo, sea familia, y te gustaría, es como que tú dices, Richard, si tengo la oportunidad de volver otra vez a esta tierra, me gustaría volver a coincidir con él o con ella. Me gustaría reencontrarme otra vez con él o con ella. Sé que a lo mejor de repente sé que cuando pase esto no nos vamos a reconocer porque cuando reencarnamos, cariño, nos olvidamos de todo. Pero muchas veces cuando uno conoce a una persona, a pesar que no hay mucho contacto, no hay mucha comunicación, es como si tú lo conocieras de toda la vida. ¿Por qué pasa esto, Cáncer? Porque tú con esta persona ya en otra vida pasada, vosotros han tenido lo que es una historia, ya sea de repente como familia, ya sea como pareja, como amantes, como lo que sea, ¿vale? Entonces, muchos de ustedes, Cáncer, el recuerdo que te viene, dices, quiero volver a encontrarme otra vez con él o con ella, ¿vale? Y seguro que va a ser así, Cáncer. Seguro que va a ser así, porque tú estás trabajando con las energías. Seguro que va a ser así. Vamos a ver, corazón, qué me dicen los arcángeles. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Cáncer. Que Dios universo me ayude. ¿Qué nos dicen los arcángeles? Vamos a ver, Cáncer. Tenemos lo que la carta dice, libera tu espacio. El arcángel Jofiel. Libérate de embrollos, aclara la energía a tu alrededor y recurre lo que es al Feng Shui. Entonces, Cáncer, lo que te decía anteriormente, no te compliques la vida, no vayas detrás de este chico, de esta chica, deja que este chico o esta chica aclare su mente. Tú lo que tienes que hacer, cariño, deja de estar complicándote la vida. Porque yo siento, Cáncer, que en base a esta situación, posiblemente no te va bien con la comunicación con los demás, con la familia, con tus hijos, con tu entorno. Posiblemente en el trabajo tampoco las cosas te van muy bien. Tienes muchos obstáculos
muchos bloqueos también. Hay algo, cáncer, que te preocupa también. Algo que a lo mejor tú sabes que tiene solución, pero sin embargo puede ser que lo estás agrandando, cáncer. Vamos a suponer, cáncer, que tú me dices, Richard, últimamente, Richard, tengo una comezón muy fuerte en el cuerpo, me pica, no sé, a veces pienso que es algo malo. ¿Para qué sacas una conclusión sin tener la respuesta de un profesional? Entonces, siento que muchos de vosotros, cáncer, de algo pequeño, te está atormentando, te está poniendo nervioso, nerviosa. Va a haber solución a esto. Tú sabes que va a haber solución, porque a lo mejor de repente hay situaciones que tú ya lo has vivido, ya lo has pasado y ya sabes los protocolos, vamos a poner. Entonces, cariño, tienes que empezar a recuperar tu confianza, recupera tu fe, todo va a ir bien, me dicen. Lo que tú estés pasando, cariño, no es algo del otro mundo, no es algo que a lo mejor de repente tú tengas que sentirte mal, va a haber solución en cualquier aspecto. Puede ser salud, puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser comunicación. Va a haber solución, me dicen, ¿vale? El arcángel Jofiel nos hablan también de la belleza, el amor propio. ¿Por qué te complicas tanto con un hombre, con una mujer que a lo mejor de repente no te corresponde como tú quieres cuando hay muchos peces en el río? Hay muchos hombres, hay muchas mujeres en este mundo. Si esta persona, este hombre, esta mujer no te corresponde, no quiere decir que tu mundo se acabe, cariño. ¿Por qué? Porque tú eres una persona muy atractiva, muy atractiva, eres una persona que llega a los demás. Entonces, hombres o mujeres vas a tener cuando tú gustes. Pero en este momento siento como que estás muy arraigado o arraigada a una persona, al recuerdo, a la situación, o puede ser también que estás un poco obsesionado, obsesionada con él o con ella. Es un reto para ti, cáncer. Richard, nadie en mi vida me ha rechazado. Bueno, cariño, siempre hay una primera vez, ¿no? Siempre hay una primera vez. Siempre, cariño, en el transcurso de nuestra vida van a haber personas que no nos van a corresponder. Y esto no quiere decir que él o ella sea malo o mala. Simplemente, cariño, pues que no se dio. No se dio, ya está, por muchas circunstancias. Pero no quiere decir que sea malo o sea mala. No confundamos, porque muchos de vosotros, cáncer, a veces cuando una persona te rechaza, una persona no te corresponde, uno, te puede afectar lo que es en tu autoestima. Te sientes feo, te sientes fea, te sientes mal. Pero no es que esto sea así. Simplemente, cariño, pues las cosas no se han dado. Tú tienes que mantenerte firme, tú tienes que creer en ti, tú tienes que valorarte. Llegará otra persona mejor, llegará otra persona peor, da igual, pero es una experiencia más. No te lo tomes las cosas tan a pecho, cáncer, porque siento que a lo mejor muchos de vosotros han sido rechazados o rechazadas y ahora pues piensas que ya se te acaba el mundo, cuando no es así, cáncer, no es así. Vamos a continuar. La lectura bonus son más espirituales, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor muchos dirán, Richard, ¿y Pepe Lucho? ¿Qué de Pepe Lucho? Paciencia, cáncer. Vamos a ver, corazón, cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, cáncer. Que Dios Universo, esta carta. Tenemos lo que es la carta del as de oros y la carta del 5 de bastos, la carta del caído, y cierras con la carta del carro, que es tu signo, cáncer. A ver, como dicen esa frasecita, después del gusto viene el susto, cariño. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, cáncer? Ay, Richard, lo he escrito, Richard, y ahora me arrepiento. Ay, Richard, he estado con una persona y ahora me arrepiento. ¿Por qué? Porque no he tomado medidas, no he tomado protección, no sé qué hacer. Porque yo siento, cáncer, que muchos de vosotros hay algo que lo has pasado bien. ¿Vale? Puede ser de repente, yo qué sé, te has atrevido a ponerte en contacto con una persona, puede ser que lo has pasado bien con una persona, lo que es en la parte íntima, da igual, en cualquier aspecto de tu vida. Pero ahora hay como un arrepentimiento, hay como un conflicto. Richard, ¿por qué lo he hecho? Richard, ¿por qué lo he hecho? Ahora me va a ignorar, ¿ahora qué pensará? Ay, Richard, no, Richard, ¿qué va a pasar conmigo? Cáncer, cariño, lo hecho ya está hecho, cáncer. Ya no se puede retroceder. Todavía no hay una máquina del tiempo que podamos retroceder o que nosotros sepamos que hay una máquina de tiempo. A lo mejor lo haya. Pero yo lo que te recomiendo, cáncer, deja de estar atormentándote. Porque muchos de vosotros están en un conflicto. Te estás atormentando, cariño. ¿Por qué te digo esto? Mira,
Aquí yo veo que tú lo has pasado bien, Cáncer. Ha habido una fiesta, ha habido lo que es una reunión, o has salido de discotecas, o a lo mejor te has comprado una ropa que ahora dice, Richard, no tengo para el fin de mes. Puede ser. Pues entonces vas y lo devuelves, cariño. Richard, ya lo he usado. Pues véndelo como segunda mano. Entonces, Cáncer, siento que luego que tú, pues, has tomado una decisión, lo has pasado bien, ahora tienes como un conflicto. Ahora estás como un poco nervioso, nerviosa. Como que te arrepientes de haber tomado esa decisión. No sabes qué hacer porque estás decaída, mira. Estás decaída. Y tenemos aquí lo que es la carta del carro. Inclusive no quieres hablar de esto. Entonces, Cáncer, si esta situación que te ha pasado a ti, en la cual tú estás nervioso o nerviosa, trata de buscar otro camino. Trata de conversar con alguien, cuéntalo tu situación, o si a lo mejor de repente es algo que está relacionado con la salud, te vas al médico, te haces una prueba. Si está relacionado con el dinero, trata de buscar otra alternativa de ingreso, un préstamo, da igual, Cáncer. Pero trata de buscar algo que te solucione. No te quedes ahí en tu bucle, lamentándote. Lo hecho está hecho. Ahora, Cáncer, busca una solución. Busca una solución. Es lo que me dicen, que tienes que buscar una solución, ¿vale? Porque yo siento, Cáncer, que tú te encierras en tu mundo, en tu caparazón, cangrejito. Los cangrejitos se encierran en su caparazón cuando se sienten de repente que están un poco como que hay personas que te quieren hacer algún tipo de daño. Estás como a la defensiva y te encierras en tu caparazón. Lo que esté pasando contigo, Cáncer, es importante que lo hables. Háblalo. Y si has hecho algo que a lo mejor te arrepientes, lo hecho está hecho. Ya no te compliques, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, Cáncer, respuesta en el tarot egipcio. Mi cangrejito, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer, Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio, Cáncer. Vamos a ver. ¿Cómo están tus energías, mi cangrejito? Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. Vas a elegir uno de ellos. A ver, ¿se mira? No mucho, ¿no? Déjame ponerlo en orden. Ahora, opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos, cariño. Respuesta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, vamos a ver. La carta del ermitaño es un no. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Géminis. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de colgado es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Vamos a continuar, corazón de melón. A ver, mi querido cangrejito, no sé por qué se me ha quedado ese Géminis muy fuerte y ese Libra muy fuerte para ti. Vamos a ver qué nos dicen para solteros y solteras y luego también voy a sacar para aquellos que estén en problemas con la pareja. Es muy importante también, ¿vale? Solteros y solteras. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer, Cáncer. Esta carta. La carta del 7 de copas. Hay una persona que te pretende, hay una persona que quiere estar contigo, Cáncer, porque esto nos hablan de oportunidades en el amor, en los sentimientos. Alguien te pretende. La carta también de la muerte, y siento que va a pasar algo entre ustedes. Va a haber algo, cariño, pero vamos a ver si va a ser más de pareja o pasional, porque la carta de la muerte también es más pasional, pero algo pasa. La carta también de las de oros es una oportunidad para una relación estable, si tú quieres, pero hay una persona que ya te pretende, hay una persona que te ha insinuado, hay una persona que te ha dicho o te va a decir de sus sentimientos. Y tenemos lo que es la carta también del caballero de oros. Pero sin embargo, Cáncer, ¿sabes qué siento, Cáncer? Que a ti hay una persona que te va a pretender, hay una persona que te va a hablar de sus sentimientos, pero me dan a entender las cartas como que tú estás esperando a otra persona. O a lo mejor me dice, Richard, ya me pasó. Hay un chico, hay una chica que me ha dicho que siente algo por mí, pero sin embargo a mí me gusta Pepe Lucho, me gusta la Lupe, pero está en la distancia. O a lo mejor de repente esta persona pues no te corresponde como tú quieres, pero todavía tienes la esperanza de que pase algo entre vosotros dos. Y tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Particularmente, mi querido Cáncer, te lo digo así, yo te aconsejaría
que apuestes por la persona que está apostando por ti. Porque esa persona que tú estás esperando, mi cangrejito, tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. No es una buena energía, te va a traer problemas, vas a estar nervioso, nerviosa. No es buena energía, me dicen, ¿vale, Cáncer? Entonces, corazón, yo te recomiendo, mi cangrejito, de que apuestes por la persona que te hace una propuesta. Siento que muchos de vosotros quizá de repente no te guste lo que es al 100%, pero no quiere decir que al final no te enamores o que esta persona no sea especial para ti. Entonces, Cáncer, estás en la encrucijada. Tienes que tomar una decisión, ¿vale? Tienes que tomar. Te enseño las cartas. Vamos a ver, corazón, para aquellos que están en pareja y tienen problemas. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Cáncer, Cáncer, Cáncer. Para aquellos que están en pareja y tienen problemas. Para aquellos que están en pareja y tienen problemas. Vamos a ver, mi cangrejito. Para aquellos que están en pareja y tienen problemas. Para aquellos que están en pareja. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Cariño, siento que cada uno está yendo por su lado. Siento que a lo mejor de repente me dice, Richard, bueno, Richard, ya no puedo más con esta situación. Mejor voy a estar conociendo a alguien. A lo mejor de repente también tu pareja puede ser que para poder desconectar de este problema están saliendo, etcétera, etcétera. Noto que tú estás por tu lado y esta persona también está por su lado. Entonces, aquí hay un problema, Cáncer. Aquí hay un problema, ¿vale? Yo siento, mi cangrejito, que en estos momentos están huyendo del problema. Están huyendo. Tenemos lo que es la carta también del Rey de Espadas. Y tenemos aquí lo que es la carta del 8 de copas. Entonces, Cáncer. Es muy importante, corazón, que vosotros, en vez de estar por su lado, hablen, Cáncer. Para aquellos que están en pareja. ¿Por qué te digo? Porque no vaya a ser que en esas saliditas, a lo mejor de repente para darle la contra a tu pareja, o tu pareja de repente para darte la contra, en esas saliditas, cariño, no vaya a ser que tengas algún tipo de desliz. Y no es porque tú lo quieras, simplemente va a llegar esto. Va a llegar, ¿vale? Es muy importante. Luego, no vaya a ser que vosotros se sientan mal y simplemente esta situación se estropee. Se estropee peor, ¿vale? Porque yo siento, Cáncer, que dice, bueno, Richard, no quiere hablar conmigo, no quiere solucionar el problema, pues entonces me voy de fiesta con las amigas, con los amigos. Pues entonces, Richard, pues mira, me voy de vacaciones, lo dejo ahí, que se quede ahí sufriendo. No, cariño. Si tú quieres a este hombre, a esta mujer, tienen que hablar. Porque yo siento, corazón, que en esas saliditas, porque aquí yo veo fiesta, en esas saliditas, mi querido Cáncer, posiblemente van a conocer a una persona que va a ser muy frío, muy fría, y siento que puedes perder todo, cariño. Más vale pájaro en mano que ciento volando, mi querido Cáncer. Sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, estoy un poco aburrida de este chico, de esta chica, porque lo único que hace es celarme, lo único que hace es complicarme la vida, entonces yo he decidido, pues, conocer a otra persona. Pues entonces, si tú has decidido esto, Cáncer, pues sepárate, porque a lo mejor están viviendo juntos. Porque yo veo aquí que no hay una separación al 100%. Me dan a entender como que vosotros están viviendo juntos, cariño. Y como están viviendo juntos, pues tú haces tu vida, la otra persona hace su vida, y en algún momento pues va a haber un choque de celos. Y van a tener un problema, Cáncer. Solo como consejo, ¿vale? Luego no me digas, Richard, no me lo dijiste, Richard. No me lo dijiste. Vamos a ver, voy a preguntar, Cáncer, para aquellos que están en pareja, que recién se están conociendo. ¿Hay futuro o no hay futuro? La pregunta del millón. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Cariño, hay futuro, mira, salió automático. La carta del Sol me dice, sigue conociendo a esta persona, vosotros todavía tienen una historia que recorrer, hay futuro entre ustedes, todo es claro, todo es transparente, hay pasión, hay fuego entre ustedes, ¿vale? Entonces, cariño, como recién se están conociendo, porque fíjate muy bien, si tú te das cuenta, Cáncer, aquí hay una criatura que todavía no puede andar. Aquí hay girasoles que está creciendo. Y aquí hay un sol que lo está protegiendo. Entonces, Cáncer, sí hay futuro. Sí hay futuro, Cáncer. No te compliques la vida. No estés pensando, ay, Richard, pero ¿y si me falla? Pero si recién lo estás conociendo. ¿Por qué ya sacas una conclusión? Disfruta tu momento. Disfruta tu presente. Lo que tenga que pasar, que pase, Cáncer. Pero no te compliques la vida. Vive. Vive. Es que de verdad, cangrejito, ¿qué te está pasando? Hay futuro, ¿vale? Hay futuro.
Vamos a ver, Cáncer, qué me quieren decir para vosotros en economía. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Cáncer, economía. Que Dios universo me ayude. Cáncer, economía. Vamos a ver, mi cangrejito, qué me dice en economía. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Tenemos lo que es la carta también del 8 de oros. Tenemos la carta del 5 de bastos. La carta del caballo de oros. Entonces, siento, mi querido Cáncer, que dinero y trabajo te va a llegar. ¿Y sabes por qué, Cáncer? Por tus actos. Siento que eres una persona que te gusta compartir. Eres una persona que eres empático a los demás. Y como tú eres una persona buena, una persona que te gusta compartir, pues entonces Dios derrama su bendición en tu vida. Pero siento, mi querido Cáncer, que a lo mejor de repente esta situación lleva a qué? Perdón. Lleva a que a lo mejor de repente pues tu entorno se confunda. ¿Cómo así, Richard? Déjame tomar agua porque estoy haciendo videos muy largos. ¿Cómo que esta situación se confunda? Hoy, por Dios, todo el agua se me cayó, no puedo beber. A lo mejor, Cáncer, tú eres una persona que está saliendo adelante, tiene proyectos, tiene sueños, te está yendo bien lo que es en la parte económica, te ha costado mucho tener lo que tú estás teniendo, pero últimamente, yo qué sé, tu mamá, tu papá, tu amigo, tu hermano, tu hermana, quien sea, te dice: Cáncer, empréstame dinero. Tú le emprestas dinero. Cáncer, vamos a hacer un proyecto. Vosotros hacen un proyecto y al final, ¿cómo terminan, cariño? Como perros y gatos. Si tú quieres ayudar a una persona en lo que es en la parte económica, o lo haces de una forma legal, con un documento para que te lo pueda devolver, o simplemente, cariño, pues regálalo. Te lo digo así. Porque si no, corazón, si tú me dices: Richard, no es mi familia, Richard, ¿cómo lo voy a hacer esto? Ay, no, ¿qué va a pensar? No, cariño, las cuentas claras. El dinero cambia a la persona, sea tu familia, sea tu pareja, cambia a la persona. Tú tienes que poner las cuentas claras. ¿Por qué te digo esto? Porque a ti te viene dinero, tus proyectos empiezan a crecer, pero hay personas que te van a pedir préstamo, dinero o ayuda. Entonces, puede ser que tengas un conflicto si no haces las cosas bien. Si tú haces las cosas bien, mi querido Cáncer, al final tú vas a salir airoso y airosa de esta situación. Entonces, cariño, si Dios está derramando bendición en tu vida, valora tu dinero, valora tu platita, corazón. Sé que a lo mejor de repente tú quieres ayudar de buen corazón, pues entonces, cariño, hazlo todo en regla, Cáncer. Si te vas a prestar un dinero del banco, de lo que sea, asesórate bien, porque te va a llegar un apoyo económico. ¿Por qué te digo? Porque a veces el banco, cariño, las letras pequeñas, pues no lo lees y ahí está tu sentencia, ¿vale, Cáncer? Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude, contratos también, observa todo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, las características. Cáncer. Las características, mi querido cangrejito. Vamos a ver las características, Cáncer, que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Hay una conexión muy fuerte con una persona que puede ser de elemento tierra o cualquier otro elemento. Esta persona es mayor de 40 años. Es una persona que se cuida, es una persona que siempre está pendiente de su cuidado personal. Sí. Una persona que puede ser que trabaje algo relacionado con la belleza. A lo mejor de repente tiene su cosmetología, su peluquero, tienda de ropas, maquillaje, yo qué sé, de una forma general, ¿vale? Es una persona también muy intuitivo, muy intuitiva. Y quizá de repente por eso entre vosotros dos hay una conexión muy fuerte. Puede ser un Virgo, ¿vale? Tenemos lo que es la carta de la estrella. Últimamente, Cáncer, estás teniendo como una atracción. O de repente me dice: Richard, últimamente estoy viendo que una persona como que está viendo tus movimientos, tus pasos, el hilo de la vida o la distancia, Cáncer. Como que se ha reactivado algo. Hay alguien que está siempre viendo lo que tú haces o dejas de hacer. Hay alguien que siempre está pendiente. Siento que este chico o esta chica jamás te olvidó. Jamás te olvidó, cariño. Al margen de lo que vosotros han terminado, ¿vale? Porque puede ser que me digas: Richard me engañó, me mintió, pero no. Este chico o esta chica que está en la distancia, no está cerca de tu zona de confort o vosotros están separados, jamás te olvidó, Cáncer. Jamás. Tenemos lo que es la carta también de la Reina de Copas. Esta persona puede ser un Piscis, como también puede ser cualquier signo. Piel blanca.
algunos de ellos trigueños o trigueñas, cabello castaño, cabello rubio, cabello rojo, natural o pintado. Siento que esta persona con la cual tú tienes esa conexión o esa atracción también tiene familia, tiene sus hijos, ¿vale? Se acaba de comprometer hace poco, ¿vale? Acaba de tener una nueva relación o se ha casado quizás de repente, pero sin embargo te piensa, Cáncer, te piensa. La carta del carro me dice, para muchos de vosotros, mi cangrejito, también siento que quieres hacer algún tipo de viaje o posiblemente la persona de tu interés es una persona que tiene que hacer un viaje para que vosotros se encuentren. Esta persona puede ser trigueño o trigueña, moreno o morena también. Esta persona puede ser que no supere los 50 años o puede ser que sea mucho menor también. Puede ser mulato o mulata o puede ser rubio o rubia, da igual. Conduce algún tipo de maquinaria, puede ser autos, puede ser de repente yo que sé un avión, puede ser un yate, un crucero, pero siempre se está desplazando, siempre está viajando, siempre está conduciendo este chico o esta chica. Veo que esta persona inclusive puede ver lo que es una diferencia de hora, pero esta persona, cariño, como que siempre te busca, siempre como que quiere saber de ti. Por eso siento, Cáncer, que existen energías que no quieren despegarse de tu vida, aunque a lo mejor de repente vosotros hagan un paréntesis, a lo mejor de repente vosotros no se hablan una larga temporada, pero luego el destino se encarga de que vosotros dos coincidan, mi querido cangrejito. Bendiciones, corazón. Gracias por tu apoyo, Cáncer. Espero que te guste esta lectura, cariño, ¿vale? Siento que hay una persona que está por ti, pero veo que tú estás esperando a alguien del pasado. Te quiero, Cáncer, pero me encanta tu energía también. Besotes. Hasta la vista. Sé feliz.